Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes una vez más en Colombia, un país que quiero entrañablemente, de grandes amigos, que siempre es un gusto visitar. Esta vez, desafortunadamente, lo tengo que hacer en forma remota. Me hubiera gustado muchísimo estar con ustedes, ya que, como dije, es siempre un placer visitarlos y encontrarlos. El título que se ha asignado a este panel, que es un título en general del Congreso, es muy atrayente y despierta más de una incógnita. El futuro. Yo creo que es muy difícil hablar de futuro, muy difícil desde un punto de vista académico pronosticar. Pero para no rehuir el compromiso que asumí en hablar de este tema, voy a colocarme de cara a esta problemática que me han sugerido en una relación entre pasado, presente y futuro. Digamos, es muy difícil mirar al futuro, que es incierto por naturaleza, sin hacerlo desde un presente determinado. Y todo presente, en definitiva, también es continuidad de un pasado de mil modos. Este presente, que nos deparará un futuro, es un presente marcado por el contexto de la pandemia que vive la humanidad. Es una situación muy particular, sobre la cual, aparte del dolor y del respeto por la gente que está sufriendo y por muchos que están haciendo un gran esfuerzo para llevar sus vidas adelante, y sobre todo por la gente que trabaja en salud, sobremanera, creo que también en materia de derecho y en materia de justicia trae algunos mensajes que podrían ser interpretados o que compelen, exigen poner la mirada sobre él. En este sentido, para ver el futuro, intento colocarme desde el pasado que nos llega en materia de justicia. En una situación absolutamente extraordinaria y de la cual no podemos rehuir, no podemos no hacer como que la situación que estamos atravesando no tuviera un peso específico, un gran impacto. Como lo tienen los grandes acontecimientos siempre sobre el derecho. Nuestros sistemas jurídicos en Occidente, fundamentalmente, guardan los ecos de las dos grandes revoluciones, que significaron un alzamiento contra las ideas absolutistas y una puesta en escena como centro de la idea de la racionalidad que marcó el siglo XVII, XVIII y que se extendió hasta nosotros, producto de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana. Estas revoluciones trajeron consigo la idea de, por un lado, la francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y por otro lado, la idea de codificación. Reaccionaron frente a situaciones que consideraban adversas, leyeron el pasado y a partir de ahí se precipitaron hacia el futuro. Digo esto porque hablar de este modo me exige poner la mirada en el sistema de justicia en modo crítico. ¿Qué cosas han pasado en materia de justicias que nos permiten desde el presente mirar el pasado y reaccionar hacia el futuro? ¿Qué lecciones tenemos del pasado? La historia, desde luego, es inabarcable, menos en 20 minutos. Pero una de las sugerencias que cuando recibí la invitación me hicieron es cuál es la actitud de los abogados, los jueces, los profesores de derecho con respecto a el futuro en materia de justicia. Y yo voy a dar un ejemplo que me concierne y que me parece inspirador.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba destrozado por los millones de muertos que arrojó esos años de dolor. En materia procesal, hubo un cambio significativo en los estudios de derecho procesal. Se pasó de la dogmática a la búsqueda de nuevas respuestas, sobre todo respuestas de acceso a la justicia y revalorización del derecho constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que quiero decir con esto, coincido que habría que examinarlo mucho más a fondo de lo que yo puedo decir aquí, es que ese pasado, los errores del pasado, precipitaron una mirada distinta, una mirada innovadora, y en materia de derecho procesal, yo diría que fue la piedra de toque, el momento en el cual se empezaron a erguir, empezaron a tomar forma el asociacionismo en materia de derecho procesal. Nacen en aquellos años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación Internacional de Derecho Procesal en 1950 y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal después de la muerte de Couture en 1956. Ambas instituciones, que han trabajado muchísimo en términos de examinar la justicia y hacer propuestas para el futuro, tuvieron un momento de nacimiento como consecuencia de un nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque lo que intentó hacer es construir sobre lo que consideraba que eran defectos de aquel pasado. Y esto me parece que es un fenómeno interesante, que todavía perdura. Entonces, la pregunta que me parece que deberíamos hacerlo es cuál era el estado de la justicia prepandemia y en qué medida cumplía la finalidad que se esperaba de ella, el servicio de justicia en términos generales. Acá hay una variedad de respuestas, acá los distintos estados han dado soluciones diversas, han tenido diverso compromiso en materia de justicia. Pero es interesante al menos ver o detenerse en la falta de respuesta, que en términos generales, esto es un criterio compartido por parte de la academia, de los observadores, que la justicia no ha estado, tanto la civil, la penal, contencioso administrativa, comercial, ha empezado a dejar el lugar, al punto que durante buena parte, sobre todo el fin del siglo pasado, el principio de este y hasta ahora, se ha hablado de alternativas a la justicia. Se ha discutido también la privatización de la justicia. Y se ha discutido esto porque el Estado no ha dado todo lo que podía dar y la sociedad no ha exigido que diera todo lo que pudiera dar en materia de justicia. Así como vimos que hoy se reclama en algunos países que los sistemas de salud son sistemas precarios y que la confianza en el mundo privado para abastecer la medicina no ha dado los resultados esperados y hay mucha gente que ha quedado marginado de estos sistemas, algo similar ocurre con el derecho. Y deberíamos pensar si los edificios de justicia, hoy en una conferencia que organizamos en la Asociación Internacional, el profesor Alan Uselak decía que los palacios de justicia son más monumentos que edificios puestos al servicio de la gente. Una imagen muy fuerte, pero que no deja de tener razón. Y que me parece que lo mejor que podemos hacer en pos de un mejor servicio en materia judicial es examinar profundamente qué es lo que dábamos y en qué estado estaba eso que damos. Sobre todo en un momento donde en muchos lugares del mundo, en gran parte de los lugares del mundo, la solución que tomó el Estado fue considerar servicio no esencial a la justicia. Y esto tiene una gravedad inédita. Ustedes fíjense que el estado de sitio es la suspensión de las garantías constitucionales. Bueno, como defensa
por la pandemia, cerramos los tribunales. Puede ser que por un examen sanitario que ellas hayan sido las respuestas correctas. Lo que me cuesta creer es que se le haya atribuido el carácter no esencial a la justicia. Y este es un punto al cual deberíamos dar respuesta. La pregunta es la justicia un servicio esencial? Y si es esencial, ¿lo es para nosotros como personas que trabajan de un modo u otro desde la academia, desde la profesión, desde la justicia, desde la asesoría con la justicia? ¿O es porque la sociedad lo ve como un servicio esencial? Si lo ve como un servicio esencial, ¿por qué son tan bajas las opiniones públicas en materia de justicia? Entonces, deberíamos allí tener en cuenta y pensar sobre el estado de la justicia pre-pandemia. Esto me lleva a un segundo eje de análisis, que es la relación, muy brevemente lo tocaré también, entre medicina y justicia, el paralelo entre medicina y justicia, y algunas enseñanzas mínimas. Por ejemplo, cuando la mayoría de los estados enfrentó esta situación de pandemia, tenía la posibilidad de medir qué necesitaba y qué tenía. Hubo, en materia de medicina, una exhibición de los déficits que tenían los sistemas de salud, pero la respuesta era: nosotros podíamos atender la normalidad, no la normalidad. Entonces eso llevó a que se examinara qué era la normalidad, cuántos médicos por habitante había, cuántas camas había según los estados, qué cantidad de respiradores artificiales, una cuantificación del estado de salud. Y las respuestas fueron deficientes, pero no tan deficientes. La respuesta era que lográbamos atención, en muchos estados, en otros desde luego no, lográbamos atención de la población en forma precaria en algún punto, pero no tan precaria. Sabíamos que había respiradores para tal cantidad de camas en terapia intensiva. Uno de los problemas que en la justicia algunas de estas informaciones nos faltan, algunas de los sistemas de organización del servicio de justicia siguen siendo deficientes. Y esto es muy problemático, sobre todo que después de la parálisis durante un tiempo en muchos estados, sobreviene el trabajo que no se logró hacer, y esto debería exigirnos que pensemos mucho más en la eficiencia del servicio. Y con respecto a esto, no caben, me parece a mí, las miradas ingenuas. Tenía pensado hablar de independencia e igualdad, que son dos nociones claves para mirar el futuro. Yo creo que en materia de justicia los ejes cardinales pasan por independencia, imparcialidad e igualdad. Comparto con Capelletti que la ausencia de estos dos elementos hace imposible pensar en una idea de justicia. Y la idea no la expresa muy bien Capelletti, pero si uno lee Hobbes y lee el ciudadano, encuentra que la idea de neutralidad y de igualdad de armas es absolutamente esencial. Pero voy a referirme ahora a algo que me parece interesante en los términos que ha sido planteado esta reunión académica, como es la cooperación regional y la mirada que en América Latina tenemos sobre la justicia. Y acá creo que hemos mostrado algunos déficits, hemos trabajado aisladamente. ¿Y con qué me comparo para decir que trabajamos aisladamente? ¿Y qué lecciones podríamos tomar de algunas actividades que se han dado en otros escenarios, por ejemplo, la cooperación regional en Europa? Hace poco tiempo, el 10 de junio, en Grecia, la Comisión Europea para el Funcionamiento de Justicia hizo una reunión para evaluar el estado del servicio de justicia en toda Europa. Era impresionante ver cómo los ministros de justicia comenzaban
sus discusiones hablando de la importancia del acceso a la justicia, de la independencia y de la separación de poderes. Estos eran valores repetidos y daba la sensación y la impresión también valores sentidos con algún claroscuro también en Europa, esto es innegable. La idea de dialogar, innovar y mantener la preocupación por las personas vulnerables como segunda conclusión de este encuentro. La noción de la aceleración que se adoptó en materia tecnológica, los famosos TICs, especialmente el trabajo en distancia, las videoconferencias, que han llegado, según entiende la posición regional del CPEC, para quedarse. Dicen, no going back from that. La integración de recursos humanos y de estructuras, la necesidad de recursos financieros, y señalan en esta reunión que se debe evitar que el uso de las TIC no aumente las desigualdades y el analfabetismo digital. Y recogen una declaración de principios que me parece que es muy útil y es uno de los temas que quería rescatar aquí en este breve tiempo, que son los principios de ética referidos al uso de la inteligencia artificial. Salgo del análisis del pasado, la crítica a dónde estábamos, la comparación con la medicina, para llegar al esfuerzo regional y marcar que hayan llegado las TICs no necesariamente debería enfrentarnos al problema digital, o mejor dicho, debemos solucionar también un problema de analfabetismo digital. ¿Y cuáles son los principios que se discutieron en Europa con respecto a esto? Primero, el respeto de derechos humanos en el área de tecnología. Segundo, que la tecnología no implique una discriminación. Tercero, que los servicios que se provean tengan calidad y seguridad. Cuarto, que haya una concepción interdisciplinaria en materia de servicios tecnológicos. Que tengan transparencia, que sean accesibles y que permitan el control por el ciudadano. Toda la tecnología debe pasar desde la mirada de Europa por estos esfuerzos. Sorprende y en alguna medida duele ver que en América Latina los estados no han tenido una preocupación paralela. La Organización de Estados Americanos tiene como recurso para alentar la cooperación en materia judicial el Centro de Justicias para las Américas, que como ustedes saben está ampliamente financiado y no juega un rol principal. Pudo solamente hacer un relevamiento sobre la situación en distintos países y las limitaciones al derecho de acceso. Nada más, esta fue la única manifestación. Entonces, ¿cómo creo que se debería mirar el futuro? Creo que la mirada al futuro debe ser consciente que el pasado no nos da el mejor mensaje, que el pasado ha tenido déficit. Y ver los déficits del pasado debe ser el incentivo, debería lanzarnos en la búsqueda de un presente, porque esto no tolera mucha demora, y un futuro mejor. Creo que así como se hizo en la Segunda Guerra, y no estoy diciendo que pase, no caigo en el facilismo de plantear una idea alentadora, porque siempre hay esperanza. Lo que digo es que deberíamos utilizar la racionalidad para mirar lo que no ha funcionado en materia de justicia, rescatar el carácter esencial, el valor, advertir que en las sociedades democráticas, la regla de derecho y el respeto de esa regla de derecho mediante procedimientos judiciales adecuados resulta absolutamente esencial, porque es clave en el ordenamiento
jurídico tener la garantía de tutela judicial, debido proceso, proceso justo, igualdad de armas, lo que ustedes quieran designarlo, o el alcance que ustedes quieran darlo. Me parece que desde ahí es posible construir en materia procesal, conceptualmente, una justicia mejor, más comprometida, que esté al alcance del ciudadano real y efectivamente. No sé si con esto doy respuesta al futuro. Lo que sí creo es que la mirada sobre el pasado no es ingenua y nos obliga a pensar muy bien qué estamos haciendo para que la sociedad no nos reclame no haber hecho lo que debíamos. Muchas gracias, ha sido un placer. Quería llegar en el tiempo que me habían ofrecido y como siempre agradezco muchísimo la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que me honra con la distinción de invitarme. Desde luego mi saludo al profesor Jairo Parra, a Ulises Canosa y a tantos amigos, a Eurípides Cueva y tantos amigos colombianos que estrecho en un abrazo. Gracias, doctor Oteiza. Usted ha hecho un excelente análisis de cómo ha ido cambiando a través de la historia el derecho procesal. Muchas gracias por su intervención. Con seguridad todos hemos comprendido perfectamente esa evolución y esperamos seguir revisando y analizando cuál será el futuro del derecho procesal con la implementación de las tecnologías de la información, con todo aquello que nos ha acompañado después de esta pandemia. Muchas gracias, doctor Oteiza. Excelente su ponencia. Invitamos entonces